Egunon, ongi etorri guztiei eskerrik asko hemen izateagatik. Barkamenak ze arazo tekniko bat izan dugu eta horregatik konektatu gara pizkat beranduxeago, baina hemen gaude. Eta bueno, lan hasiera emango diogu gaurko webinariora, nola kudeatu datuak zientzian. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos, ya vemos que os estáis conectando. Bueno, vamos a dar inicio ya a este webinario sobre cómo gestionar los datos en ciencia. Hoy tenemos un ponente que es un lujo tenerle con nosotros y con nosotras. Eskerrik asko, Íñigo, por estar aquí. Entonces, bueno, voy a hacer unas breves pinceladas de su currículum porque es un currículum muy extenso y no vamos a estar aquí todo el webinario. Íñigo de Miguel Beriain es doctor europeo en Derecho y doctor en Filosofía y actualmente es Ikerbas Research Professor en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatean. Desarrolla su labor en el grupo de investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano del Departamento de Derecho Público de la UPV y ha sido profesor y sigue siendo en cursos de posgrado de la UNED, de la Universidad de Comillas, de la Universidad de Sevilla, bueno, y un largo etcétera. Ha participado en más de 10 proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea y en 8 proyectos nacionales, casi todos orientados a la bioética y al derecho de las nuevas tecnociencias. Ha publicado 6 libros y más de 60 artículos, creo que es correcto, ¿no, Íñigo? Sí, sí, pero bueno. Un larguísimo, etcétera. Voy a dejar paso a él, mientras os vais conectando, simplemente comentaros que el webinario va a durar 1 hora y media. En el último cuarto de hora, porque bueno, Íñigo tiene mucho que contarnos, entonces ese último cuarto de hora vamos a tener oportunidad de hacerle algunas preguntas. Entonces, para ello os voy a pedir que en la parte de abajo aparecen preguntas y respuestas, un apartado, que vayáis poniendo allí las preguntas para en el último cuarto de hora, como comento, podérselas trasladar a Íñigo. Y yo creo que sin más dilación, Íñigo, cuando tú quieras, creo que vas a poder compartir la pantalla y adelante, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Ainhoa, Egunon. Buenos días a todo el mundo. Bueno, la verdad es que yo voy a intentar hacer un resumen en más o menos 1 hora de las cosas que creo que son más interesantes en cuanto a los datos, ¿no? Lo que de por sí es bastante atrevido porque todos sabemos que este es un tema un tanto complicado, ¿no? Yo diría que luego en realidad lo es menos de lo que parece. Lo que pasa es que en muchos momentos perdemos, ¿no?, un poco la visión de lo que realmente son los fundamentos de todo esto. Es precisamente lo que voy a intentar explicaros ahora. Voy a compartir una pequeña presentación que en todo caso puedo poner a vuestra disposición si alguien la quiere, no hay ningún problema. Y lo que os puedo decir también es que, como ha dicho Ainhoa, en el último cuarto de hora intentaré responder algunas de las preguntas que tengáis. No prometo responder a todas porque algunas son muy complicadas y no es fácil de decirlas de memoria, ¿no? Con lo cual, pues algunas tendré que pensarlas un poco, buscar y, en su caso, trasladaros la respuesta por otros medios. En cualquier caso, yo estoy a vuestra disposición. Si después tenéis más preguntas, podéis transmitírselas a Ainhoa o transmitírmelas a mí directamente por correo electrónico e intentaré contestar. Bueno, y dicho todo esto, vamos a empezar ya. Vamos a empezar con todo este tema de los datos personales y su uso para investigación. Para empezar, tenéis que tener siempre presente que hay una normativa que es la que se aplica a este tipo de datos y es una normativa que ahora mismo se compone de 2 normas fundamentales, ¿no? Una es el Reglamento General de Protección de Datos, que es de 2016, aunque se empezó a aplicar en 2018 y de hecho hoy precisamente estamos en el aniversario del momento en el que realmente se empezó a aplicar el Reglamento General de Protección de Datos, hoy hace 4 años. No es que lo hiciéramos a propósito, la verdad, no lo tenía yo en mente la fecha, pero la verdad es que es muy indicada, porque ahora mismo hace 4 años. Para los que no seáis de derecho, que me imagino que seréis mucho, un reglamento que ha sido aprobado en el ámbito de la Unión Europea es normativa directamente aplicable en todos sus Estados miembros. Esto significa, por tanto, que el reglamento es realmente la norma fundamental a la hora de pensar en los datos, en el tratamiento de datos personales.
Dicho esto, también os comentaré un poco más adelante que el reglamento, a pesar de ser una norma directamente aplicable, deja bastante espacio a las normativas nacionales de los Estados miembros en según qué aspectos. Por ejemplo, el tema del tratamiento de los datos genéticos, hay un amplio espacio para la normativa nacional, con lo cual está dentro de esto que últimamente llamamos un poco mezcla entre reglamento y directiva. Para algunas cosas es un reglamento y para otras se comporta como una directiva. Y en el ámbito nacional tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que es de 2018. De hecho, esta norma es la que modificó la anterior, que supongo que conocíais, que se llamaba sin más Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿no? Que ya existía y se modificó precisamente para acomodarla al Reglamento General de Protección de Datos. No es que esta norma nacional introduzca enormes diferencias con respecto al reglamento, de hecho no es así, en muchos aspectos es incluso muy reiterativa, pero introduce una parte o partes concretas que pueden ser muy útiles para el régimen jurídico de algunos tipos de datos específicos, como sobre todo los datos de salud y los datos genéticos que se regulan en su disposición adicional 17ª, con lo cual tiene mucho interés en ese sentido. Bueno, intentaré no aburriros demasiado con explicaciones muy técnicas, aunque luego podemos entrar en ello, ¿no? Quizás, y en primer lugar, a mí lo que me interesa más es que todos tengamos bastante claro de qué va la normativa de datos personales y cuál es la filosofía que hay detrás, porque muchas veces esto se olvida y es fundamental. A ver, toda la normativa europea sobre el tratamiento de datos personales se creó con dos ideas en mente. Una es que en principio los datos son valiosos, son muy importantes y queremos crear grandes ventajas para todos nosotros a través del tratamiento de esos datos personales, de un tratamiento que sea útil realmente, que funcione muy bien para lo que es una construcción de un espacio de libertad, seguridad, justicia y de una unión económica. Con lo que, en principio, os pueden decir lo que sea, el reglamento está pensado para poder utilizar los datos personales de una manera razonable. Es decir, nunca hay que pensar en la normativa de protección de datos como un obstáculo al tratamiento de datos. No. Lo que la normativa desea y su leitmotiv, ¿no? Lo que realmente hizo que se promulgara esta normativa fue conseguir crear un espacio europeo de datos a través de unas reglas que permitieran combinar un poco lo que es el uso flexible de esos datos con cierta seguridad para las personas cuyos datos se van a tratar. ¿Esto por qué es así? Pues por una razón, ¿no? Es que en principio todos sabemos que a pesar de que los datos pueden darnos mucho, también pueden quitarnos muchas cosas. Es decir, ahí hay un problema de que conforme nosotros vayamos revelando más datos, conforme se trate más datos de las personas, pues nos vamos a encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad porque estaremos dando mucha información sobre nosotros mismos. Por lo que en principio lo que se intenta es facilitar el tratamiento a la vez que protegemos a las personas frente a un uso indebido de esos datos. Con lo cual, el Reglamento General de Protección de Datos va a ser una normativa que intente conciliar esto, pero siempre intentando facilitar las cosas. No se va a aplicar a los datos que no sean de personas físicas. Siempre va a ser sobre datos de personas como cualquiera de nosotros, no sobre, por ejemplo, personas jurídicas. No se aplica a los datos, pues, por ejemplo, que tengan que ver con la Universidad del País Vasco, sino con cada una de las personas que puedan trabajar en ellas. Y tiene que ver con tratamiento de datos personales en actividades comerciales o profesionales, no en actividades personales o domésticas, siempre en este tipo de actividades. Así que eso es más o menos el marco que tenemos. Observaréis que yo estoy utilizando la palabra tratamiento de datos personales. Es una palabra que a mí no me gusta demasiado, de hecho, yo hubiese preferido que se tradujera procesamiento más que tratamiento, porque muchas veces os daréis cuenta de que las personas utilizan la expresión tratamiento y hay veces que esto nos lleva a equivocarnos, a una confusión que es patológica entre lo que es un tratamiento de datos personales y lo que es un tratamiento médico, por ejemplo. Y a partir de ahí vienen enormes confusiones. Yo he visto decir cosas completamente absurdas porque pensábamos que hablábamos de una cosa y estábamos hablando de otra. Yo he oído decir, por ejemplo, que no se puede ir a
a un tratamiento en ensayo clínico, ¿no? Sin consentimiento del paciente, porque eso va completamente en contra de la autonomía del paciente, lo cual es verdad. Es decir, es verdad cuando hablamos del tratamiento que recibe el paciente como una forma de intentar resolver su situación clínica. No tiene nada que ver con el tratamiento de datos personales. El tratamiento de datos personales es otra cosa completamente distinta. Se refiere a los datos y para que os hagáis una idea, precisamente en ensayos clínicos, por supuesto que se pueden tratar datos personales sin consentimiento de la persona que se somete al ensayo clínico e incluso se recomienda que no se utilice el consentimiento como la base de legitimación, la forma, ¿no? de garantizar la legalidad del tratamiento de esos datos. Pero bueno, asumimos que la palabra es tratamiento y entonces tenéis que pensar que tratamiento de datos de por sí es prácticamente cualquier operación que se realice sobre datos personales o conjunto de datos personales. Es decir, el abanico es enorme, enorme. Entonces hay muchísimas cosas que son tratamiento de datos personales. Luego, llegado el caso, si queréis ya entraremos en esto, pero a veces los tribunales nos dan algunas sorpresas sobre lo que consideran y lo que no consideran que es tratamiento, pero en principio creo que hay que partir de la base de que casi todo lo que hagamos con datos personales, o sea, ya puede ser su recogida, registro, organización, lo que sea, va a ser un tratamiento y por tanto va a estar sometido al Reglamento General de Protección de Datos. Y luego tenemos esta otra parte que a su vez es importantísimo, que es que se refiere a datos personales. Claro, ¿qué son datos personales? Pues datos personales son información sobre una persona física identificada o identificable, a la que llamaremos el interesado, en inglés el data subject. Entonces, en principio, identificado es fácil de entender. Identificable significa una persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como un nombre, un número de identificación, datos de localización, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que, en principio, si nosotros tenemos un dato y podemos considerar que ese dato nos da información sobre una persona, aunque para ello haya que utilizar algún otro tipo de información que se entremezcle, bueno, pues va a ser un dato personal. Un dato personal. Ese es el motivo por el que, por ejemplo, lo que nosotros llamamos datos pseudonimizados, es decir, aquellos datos que se separan de la persona a través de un código, de algún tipo de fórmula que permita asociarlo, aunque sea indirectamente, siguen siendo datos personales. En cambio, los datos que son anónimos o que han sido anonimizados no son datos personales porque nosotros no podemos asociarlos a una persona concreta. Si queréis, luego entraremos en esto. Siempre hay una polémica sobre qué es una anonimización exacta y qué no lo es, ¿no? Muchas veces solemos decir que si uno se empeña mucho, al final la mayor parte de los datos, incluso los anonimizados, se podrían identificar como una persona, pero si hay que utilizar medios realmente extraordinarios y un esfuerzo particularmente intenso, los solemos considerar como datos no personales. No importa, por cierto, para que un dato sea personal, si es veraz o no. De hecho, no tiene nada que ver. Lo que importa es si da una información sobre una persona, con lo que el que haya un error absoluto, ¿no? Que pensemos, por ejemplo, en que la edad está equivocada o que estemos diciendo que una persona trabaja en un sitio y no es así, no significa que no estemos transmitiendo un dato personal. Es más, la veracidad no juega en esta liga porque ese es el motivo precisamente por el que haya un principio, que es el de exactitud, que nos va a permitir exigir a la persona que trata un dato nuestro que lo corrija si no es exacto. Por lo que no hay ningún problema en que un dato personal no sea veraz, sigue siendo un dato personal. Y tampoco importa que los datos se obtengan de la propia persona o de terceros. Esto no importa absolutamente nada. Lo que importa es la información que transmita. La fuente de la que sale un dato nunca es importante. Lo importante es lo que revela sobre uno, ¿no? Y esto tiene bastante importancia desde mi punto de vista en según qué tipo de datos, ¿no? El concepto en sí siempre va a ser extensivo. Es decir, ante la duda vamos a pensar que es un dato personal. Lo que sí es verdad es que hay algún tipo de datos que en principio se quedan fuera del Reglamento General de Protección de Datos. Lo más conocido de todo ello son los datos de las personas fallecidas. Los datos de las personas fallecidas no se consideran sus datos personales, ¿de acuerdo? Esto queda fuera. Y si queréis ya entraremos en esto más adelante, pero en general este es una de las grandes lagunas que tenemos ahora mismo en normativa de datos. No es nada fácil saber qué se puede y qué no se puede hacer con los datos de personas que han fallecido. Esto no está nada claro. Bueno, cosas que también son muy importantes. Vamos a ver.
Dentro de todo lo que es la esfera de datos personales, hay algunos datos que se consideran de categorías especiales, ¿no? O datos a veces se llaman especialmente sensibles. Estos son datos que revelan el origen étnico-racial de las personas, sus opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical y, en lo que más nos interesa probablemente a nosotros, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar a una persona, datos relativos a la salud o a su vida u orientación sexual. Todos estos son datos de categorías especialmente protegidas. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es el régimen general de los datos, pues yo os diría que el régimen general es un poco diferente en función de si son datos personales en general o si son datos de categorías especiales. Porque en el caso de los datos de categorías especiales, uno tiene que tener la mentalidad de que, en principio, este tratamiento está prohibido. Uno no puede tratar este tipo de datos. No obstante, hay un artículo en el reglamento, que es el 9.2, en el que introduce varias circunstancias que excluyen ese veto general de prohibición del ese veto del tratamiento, ¿no? Son 10 causas, hay muchas, de hecho, por supuesto, entre ellas está el consentimiento del propio interesado, pero hay otros muchos, como la necesidad de proteger su interés vital, el suyo o el de otra persona, el interés público, pues, en fin, hay hasta 10 causas, ¿no?, que permiten excluir ese veto. Pero claro, no basta con que existan y estén ahí, sino que uno tiene que identificar si en su caso se da una de estas 10 causas que le van a permitir tratar este tipo de datos. Identificarla bien y, por supuesto, documentarlo dentro de lo que es la documentación de los tratamientos de datos personales. Es decir, esto es lo primero que hay que hacer. Entonces, una vez que nosotros ya estemos ante un dato personal que podemos tratar, ¿no? Si es un dato personal que no es de categorías especiales, en principio ya podemos, ¿no?, tratarlo. Y si es un dato de categoría especial, pero tenemos una de estas causas, ¿no?, que permiten llegar a su tratamiento, pues ya estamos en disposición de empezar a tratarlos. Podemos empezar con ello. Para esto es absolutamente fundamental tener siempre en mente que el Reglamento General de Protección de Datos establece una serie de principios que, aunque se llamen principios, son reglas estrictas que uno tiene que seguir y que es muy importante que siga cada vez que intenta hacer un tratamiento de datos. Porque nos podemos equivocar en muchas cosas. Esto siempre va a ser posible, ¿no? Pero lo que tenemos que intentar siempre es atenernos a estos principios. Cuanto más cerca estemos de estos principios, pues más difícil va a ser que tengamos problemas con el tratamiento de los datos. Entonces, si no recuerdo mal, hay 8 principios, básicamente, y os voy a intentar contar un poquito, ¿no? Contar un poco para que sepáis de qué van. Me voy a luego a centrar especialmente, os lo digo desde ya, en lo que se refiere a la licitud de los tratamientos, que probablemente sea uno de los asuntos más complejos, ¿no? Pero vamos, por lo menos os voy a enunciar. En primer lugar, lo que exige el reglamento es que los datos sean tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con los interesados, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues vamos a ver, licitud os lo voy a contar más tarde, pero sintetizando mucho significa que se haga de una manera estrictamente adecuada a lo que exige, ¿no?, la normativa para proceder a su tratamiento. Es decir, que tengas una base de legitimación que te permita tratar esos datos. Luego está la idea de lealtad y la de transparencia. La idea de lealtad es probablemente la más compleja que hay en todo el reglamento y la que peor ha sido definida, ¿no? Es un concepto un poco etéreo porque viene a decir que lo hagas de una manera que más o menos vaya de acuerdo con lo que podríamos pensar un tratamiento éticamente irreprochable. Es decir, que si, por ejemplo, ¿no?, nosotros hemos hecho algunas o le hemos transmitido una información a la persona que nos va a permitir, ¿no?, tratar esos datos, pues que luego no actuemos de una manera diferente, ¿no?, al respecto. Que más o menos seamos capaces de tratar los datos de acuerdo con las expectativas de esa persona. Por ahí va la idea de lealtad, que puede tener que ver con otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es la más etérea, como os digo. Transparencia simplemente significa que, en principio, nosotros vamos a tener que informar al interesado de todo lo que ocurre con sus datos y hacerlo de una manera que se adecue a lo que él o ella puede entender, ¿no? Es decir, que vamos a intentar transmitirle toda la información que es precisa de una manera que sea lo más transparente, lo más fácil de comprender, que esté a nuestro alcance. En segundo lugar tenemos
esta idea de limitación de la finalidad. Limitación de la finalidad significa algo realmente simple. Cuando nosotros recogemos unos datos personales, los tenemos que recoger para unos fines específicos, ¿no? Que tienen que ser explícitos y legítimos. Y nosotros después vamos a tener que utilizar esos fines para aquellos para los que los habíamos recolectado al principio. Lo que uno no puede hacer en general es recoger unos datos para una finalidad concreta y luego utilizarlo para otras. Eso en principio no se puede hacer. Es verdad que a partir de aquí hay dos problemas de los que luego hablaremos. Uno es el de la compatibilidad de los fines, es decir, saber cuándo nos encontramos, por ejemplo, con una finalidad que puede ser compatible con aquella para los que los recogimos originalmente. Y luego está una cuestión muy interesante, que es que en principio tenemos un artículo, el artículo 89, muy famoso del Reglamento General de Protección de Datos, que nos va a permitir un tratamiento posterior de los datos personales para fines de investigación científica e histórica, por ejemplo, ¿no? Porque en esos casos no se va a considerar que ese tratamiento ulterior sea incompatible con la finalidad original, sino que se va a considerar directamente que esa finalidad es compatible, con lo que en principio esta idea de limitación de la finalidad no se aplicaría. Como os diré más tarde, esto no obstante no es directamente aplicable para los datos de salud, datos genéticos, porque el reglamento prevé que los Estados miembros puedan poner algún obstáculo más de lo que figura en esta cláusula concreta. Y algunos países como el nuestro pues han puesto algunos obstáculos más que luego os explicaré. El tercer principio, que quizás es mi favorito y el más difícil de entender y sobre todo más difícil de aplicar, ¿no? Es el principio de minimización de datos. ¿Qué significa? Que en principio solo vamos a poder tratar los datos que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines que nos proponemos para los que se trata esos datos. ¿Por qué digo que es uno de mis preferidos y uno de los que peor se entienden? Pues bueno, esto es por algo muy simple. La mayor parte de los investigadores tienen o tenemos un problema, ¿no? Que es que nos encanta pensar que cuantos más datos tengamos, mejor, ¿no? Esto es una de las cosas que normalmente cuando se presenta cualquier tipo de propuesta de investigación constituye uno de los mayores errores, ¿no? Se suele decir, bueno, pues voy a procesar o voy a tratar un montón de datos, ¿no? en bases inmensas porque las tengo. Y ese es el principal motivo. Y esto es absurdo, es decir, siempre tenéis que tener presente que hay que dar una buena razón por la que tú vas a tratar muchos datos. Yo sé que sobre todo a partir del momento en el que entra en juego inteligencia artificial, ¿no? Es muy común que nosotros pensemos que es mejor crear enormes bases de datos y a partir de ahí tratar todo lo posible, pero esto es un error. Lo que uno tiene que tener son bases de datos que le vayan a ser útiles y muy a menudo tener una base de datos que esté bien construida, que la hayamos trabajado de verdad, que hayamos hecho una buena minería de datos, que seamos capaces de ver que no contiene sesgos específicos, que se adecua bien a la población. Todo este tipo de cosas es mucho más importante que tener montones de datos. Y desde luego cualquiera que os vaya a evaluar, ¿no? Cualquier proyecto de investigación debería mirar esto, es decir, debería pediros que le demostráis que efectivamente necesitáis tratar esos datos, ¿no? Por supuesto, esto no va a ser una persona que os revise el que entre a valorar, ¿no? Exactamente si esto es así o no, porque al final es el investigador el que va a saber mejor que nadie si necesita esos datos, pero sí que por lo menos vamos a pedir una explicación, ¿no? que se nos diga explícitamente por qué se necesitan estos datos. Y luego hay otra parte interesante o muy interesante del principio de minimización de datos que yo creo que también se olvida a menudo, que es que no es ya solo que se utilice la menor cantidad de datos posible, sino también que se utilicen de la manera que sea menos lesiva para la intimidad de las personas. Esto quiere decir que si uno en su investigación puede utilizar datos anonimizados, pues tiene que utilizar datos anonimizados en vez de datos personales. Y si tiene que utilizar datos personales, pero puede obtener los mismos resultados pseudonimizando esos datos, debe pseudonimizar esos datos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si hay cualquier problema de brecha de seguridad, por ejemplo, es muchísimo peor que los datos no sean anónimos o que no estén pseudonimizados. Esto nos puede crear muchos más problemas, ¿no? Cuando ya tenemos los datos identificados directamente con una persona. Por lo que en principio minimizar los datos
implica las dos cosas, tratar el menor número de datos posible y también intentar tratarlos de una manera que sea lo menos lesiva posible para la intimidad de las personas. El siguiente principio es el de exactitud. Lo que dice el principio de exactitud es que, en principio, nosotros tenemos que tratar datos que sean exactos y que estén actualizados. Así que hay una responsabilidad por parte del investigador de asegurarse de que los datos efectivamente sean exactos, ¿no? Claro, es difícil saber hasta qué punto llega esta obligación. Desde luego, en principio, cualquier investigador lo que quiere es que los datos efectivamente sean buenos, sean de calidad, y eso implica exactitud. La inexactitud es algo que puede lastrar una investigación. Luego es cierto que en la práctica pues muchas veces tendemos a utilizar datos que no lo son. Incluso muchas veces hay programas que, como supongo que sabréis, infieren datos a partir de otros, ¿no? Para poder construir bases de datos que sean más razonables. Bueno, pues por lo menos hay siempre que intentar revisar esos datos de vez en cuando para ver si están bien. Y, por supuesto, hay que estar siempre atento a lo que los interesados nos puedan aportar. Existe, además, un derecho, que es el derecho de rectificación, que tiene cualquier interesado, ¿no? Ese derecho viene a significar que si una persona se da cuenta que sus datos están mal, puede requerir al responsable del tratamiento, es decir, a la persona que va a estar ahí al frente del tratamiento, para que los corrija, con lo cual deberíamos hacerlo inmediatamente. Perdonadme que esto no sé por qué. Vale. Entonces, nosotros tendríamos otra cosa, un principio, que es el siguiente, que es el de limitación del plazo de conservación. Este es otro principio muy importante. ¿Por qué? Pues porque, en realidad, nosotros siempre tenemos otro problema, que es que una vez que uno se construye bases de datos maravillosas, lo que quiere es pues tenerlas ahí para siempre, ¿no? Es decir, ¿yo por qué me voy a quitar datos si son mis datos, me ha costado mucho conseguirlos y me pueden ser muy útiles? Esto pasa en muchas esferas de la vida, pasa en investigación, pasa también, por ejemplo, muchísimo con el periodismo, ¿no? Los periodistas son capaces de mantener datos indefinidamente. Una buena entrevista la graban, ¿no? Y tienen las grabaciones allí durante mucho tiempo, cosas así. Bien, yo os diría que en principio lo mismo que os he dicho con minimización de datos, esto es bastante parecido. No es que no podáis conservar los datos, y se pueden conservar durante muchísimo tiempo, porque el reglamento no pone, en principio, cifras máximas de mantenimiento de datos. Sí que pone muchas veces las normas cifras mínimas, ¿no? Por ejemplo, 5 años en los casos de algún tipo de datos, ¿no? Son necesarias para hacer frente a reclamaciones, por ejemplo, ¿no? O sea que hay mínimos en la conservación de datos, pero no hay máximos. Los podéis conservar durante mucho tiempo, pero hay que tener un buen motivo, un motivo razonable. Evidentemente ahí todo es discutible y es muy difícil saber si el motivo por el que se da o el motivo que está dando un investigador, pues en principio justifica el mantenimiento de los datos, ¿no? Yo os diría que el mejor consejo es que seáis razonables a este respecto. Hay algunos datos que se pueden mantener más tiempo, pero no es necesario que todos los datos que se utilizan en un proyecto de investigación se mantengan indefinidamente. Por poner un ejemplo, si tenéis datos financieros, ¿no? Que tienen que ver con el pago, ¿no? De unas cantidades, de unas personas que han cooperado con el proyecto, hombre, esos datos no los tienes por qué conservar una vez que acabe el proyecto, sino que tiene más sentido que se borren, ¿no? Entonces, hay que tener presente que si no hay una muy buena razón que lo justifique, mucho mejor eliminar todos esos datos, porque además datos que conservéis son datos que pueden dar problemas cuando hay una brecha de seguridad o cualquier otra cosa. Con lo que siempre es mejor que no se conserven datos que son innecesarios. Luego tenemos estos principios que son los de integridad y confidencialidad, que vienen a decir que los datos tienen que ser tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluidas la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. Esto se suele interpretar como una cuestión de ciberseguridad, pero realmente no es tanto o no es solo eso. Esto tiene que ver, sobre todo, con otras cuestiones. Una cuestión como, por ejemplo, que garanticemos que no se produce una destrucción de los datos. Es decir, un responsable del tratamiento es, entre otras cosas, un garante de que esos datos se conservan porque tiene que proveer al interesado de derechos fundamentales, como por ejemplo el de acceso a esos datos, por lo que debe conservar los datos de manera que no se destruyan. Y luego hay otra cuestión también muy importante que a veces se nos olvida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de responsables del tratamiento,
quizás esto os lo tendría que haber comentado antes. El reglamento crea muchas figuras, ¿no? Una de ellas es esta, el responsable de tratamiento de datos. El responsable del tratamiento normalmente suele ser la institución para la que trabaja el investigador que va a tratar esos datos. No es el investigador en sí, es la institución como tal. Entonces, cualquier institución es una entidad muy grande y lo que se tiene que hacer cuando se está empezando una investigación es establecer algo tan simple como políticas de acceso a los datos, para que se sepa en todo momento quiénes dentro de la institución han tenido acceso a unos datos concretos en el marco de un proyecto de investigación. Se tiene que explicar muy bien al equipo qué es exactamente lo que están haciendo, a qué datos pueden tener acceso y a cuáles no, porque ni siquiera es cierto que todos los miembros de un equipo de investigación tengan por qué tener acceso a todos los datos y de la misma forma. Más tarde hablaremos más de este tipo de cosas, ¿no? Pero una buena política en la que se explique muy bien quién está en cada momento tratando qué tipo de datos, quién lo puede hacer y quién no lo puede hacer, es muy importante. Y cuanto antes lo tengamos listo, mejor, ¿no? Y luego tenemos una parte muy importante que es lo que nosotros llamamos responsabilidad proactiva. Esto es, desde mi punto de vista, un factor fundamental introducido por el reglamento y que tiene muchísimas connotaciones de cara a la práctica. ¿Por qué? Pues porque lo que significa responsabilidad proactiva es que es el responsable del tratamiento el que tiene que demostrar que efectivamente ha cumplido todos los demás principios, que se han hecho las cosas de la forma en la que el reglamento prescribe que se haga. Entonces, ya sé que esto suena extraño, tenéis que tener siempre presente que si una persona, por ejemplo, ¿no?, recurre primero a vuestro delegado de protección de datos, ¿no?, que es la persona que dentro de una organización se encarga no solo de asesorar a la persona que está realizando el tratamiento de datos, sino también servir de puente con respecto a los interesados, ¿no? Pues si un interesado se queja a este delegado, el delegado va a mirar a ver cómo habéis hecho todo esto del tratamiento y entonces tendréis que convencerle de que todo está bien. Por supuesto, yo siempre recomiendo a cualquier investigador que, si puede, y desde el primer momento, cuando hace tratamiento de datos, entre en contacto con el delegado de protección de datos de su institución, que es el que le puede asesorar. Por mi experiencia práctica, no siempre va a servir para obtener respuestas, pero por lo menos intentarlo no está de más. Pues bien, cuanto más lo intentéis responder a todas estas cuestiones que plantea el reglamento con independencia del DPO o cuando no podéis contar tanto, ¿no?, con su asesoramiento, pues mejor para vosotros. Esta responsabilidad proactiva va a significar, por ejemplo, que vais a tener que tener siempre lista una documentación, ¿no?, que podáis documentar los tratamientos que se han hecho de tal manera que podáis justificar por qué estáis haciendo esos tratamientos de datos, ¿no? Y a partir de ahí, si todo está bien hecho, no tiene por qué haber demasiados problemas. En el peor de los casos es evidente que se os puede llevar ante la autoridad correspondiente, ¿no?, que en el caso de nuestro país es la Agencia Española de Protección de Datos, que en principio os puede pedir que ceséis en según qué tipo de tratamientos o, depende del tipo de entidad de la que seáis, que indemnicéis a las personas por tratamientos indebidos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tiene que ver en general con los principios. Ahora me voy a centrar, como os he dicho, un poquito en lo que quizás es el caballo de batalla, ¿no?, de lo que vivimos a diario, que es lo que tiene que ver con las legitimidades de los tratamientos y las bases de legitimación que se pueden utilizar para que tratéis los datos personales. Entonces, en principio, tenéis que pensar que una vez que ya tenéis datos personales que se pueden tratar, es decir, si eran datos de categorías especiales, ya habéis encontrado una de las 10 causas que os van a permitir tratarlos, ¿no? Pues una vez que ya estáis en ese punto, tenéis que buscar una base, una razón que permita justificar que estáis tratando los datos. Esto es lo que se llaman bases de legitimación del tratamiento, que es un concepto muy importante, ¿no?, en esto. Entonces, el reglamento describe 6 bases de legitimación del tratamiento, que en principio las bases de legitimación, pese a lo que se suele pensar, no tienen realmente un orden de prelación entre ellas. Podéis utilizar cualquiera de estas bases. En general se suele considerar que la del tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona, es la que en principio se debería utilizar solo si no es posible que aplique ninguna de las otras, ¿no?, porque es
quizás la de último recurso. También se entiende, pocas veces va a suceder, también os digo que tratéis unos datos pues, sobre esta base, ¿no? Lo normal es que encontréis suficiente sustento en cualquiera de las otras. Claro, las 5 restantes que veis aquí son fáciles de entender. Otra cosa es ver cuándo aplican y cuándo no. La primera es el consentimiento. Consentimiento es la más clásica de todas las bases de legitimación de tratamiento. Y con el consentimiento tenemos varios problemas que yo os anticipo. Luego ya podemos hablar más de ellos si queréis. Consentimiento ha tenido tanto peso histórico que en general y en muchos comités de ética prácticamente que se sigue considerando como un requisito necesario para poder tratar datos personales. Os puedo asegurar que no es así, que no es necesario recurrir al consentimiento del interesado para tratar datos personales. De hecho, en muchos o en algunos escenarios específicos no es la ideal y no se recomienda que se utilice. No es la ideal, por ejemplo, si hay relaciones de poder, ¿no?, entre unos y otros. Es decir, si estamos en una relación entre, por ejemplo, dentro de un ensayo clínico, probablemente el consentimiento no es la adecuada y en un ámbito laboral habría que verlo, ¿no?, cuándo sí, cuándo no. Pero hay una relación de poder que no hace que las cosas sean sencillas. Ni siquiera lo es, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿no? Porque en una entrevista de trabajo, bueno, pues en principio se supone que la parte que reclutante pues puede tener un poder que la persona que pide el trabajo no va a tener, con lo que recurrir al consentimiento para muchos tipos de tratamientos a mí me parece contraproducente y desde luego puede ser un enorme obstáculo para la realización según qué tipo de investigaciones, con lo que en principio yo tiendo a pensar que no debería ser la base de datos fundamental, la base de legitimación fundamental cuando hablamos de tratamiento de datos para fines científicos. Me consta, porque luego me lo diréis, que muchísimos comités de ética dicen lo contrario. Bueno, pues lo que queréis que os diga, creo que es un problema de los comités que hacen esto. Pero bueno, lo que dice la norma es estrictamente lo que os estoy comentando, que es una base entre otras muchas y se pueden utilizar otras. La segunda base de legitimación es lo de que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato, ¿no?, o para unas medidas precontractuales. Esto es normal. Es decir, si vosotros vais a firmar un contrato, por ejemplo, para una adquisición de vivienda o lo que sea, ahí no hace falta el consentimiento para el tratamiento de datos. Simplemente es que se necesitan para esto. O lo mismo si vais a coger una cita en una consulta médica, pues es normal que os pidan el teléfono y otras cosas y no hace falta consentimiento, ¿no? Sino que la base de legitimación va a ser la necesidad de ejecución de un contrato. Luego, el tratamiento puede ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal. Por supuesto que sí. Por ejemplo, la conservación de datos. Si tienes una normativa que te obliga a conservarlos durante 5 años, pues es que la base de legitimación de esa conservación va a ser esa obligación legal, no el consentimiento de la persona. De hecho, aunque la persona quiera que los destruyas, los vais a tener que conservar. ¿Por qué? Pues porque no se conservan porque te ha dado el consentimiento, se conservan porque la ley te obliga. O sea que la base de legitimación es esa. Luego ya os he dicho, la de intereses vitales. Luego está el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Esta es una base que también es interesantísima, es decir, no es necesario ni mucho menos que tengáis esto. Es decir, si vosotros estáis realizando una investigación, esa investigación en general se va a considerar que es de utilidad pública, porque una investigación científica que sigue los modelos o los métodos de la ciencia tiene interés público, no necesita estrictamente de ninguna otra base de legitimación más que esta. Si ya estáis utilizando los datos para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, en principio ya podéis tratar esos datos. No es necesario otras bases de legitimación. Y luego está que el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que esos intereses no prevalezcan sobre los intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado, sobre todo cuando sean menores, ¿no? He puesto un niño, pero es cuando sean menores. Esto no tiene que ver con el tratamiento de autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, pero sí con el resto. A ver, ¿qué significa esta base de legitimación poco conocida? No tiene mucho que ver con investigación, esto es verdad, pero sí que significa simplemente que si una empresa en un momento determinado tiene una serie de datos a su disposición, puede tratarlos si considera que tiene un interés legítimo en hacerlo, ¿no?, que es algo que va a satisfacer un interés, pero siempre va a tener que justificar que ese interés suyo como empresa tiene más peso que el que pueda tener o el interés que pueda tener
la persona que legitima, perdón, la persona a la que se refieren esos datos. Y para eso se hace lo que se llama un test de balanceo, ¿no? O de equilibrio entre las dos cosas para ver qué es lo que ocurre. Pero es una base que se utiliza poco y que en investigación no suele ser la predominante. En general, y como os he dicho antes, uno de los problemas que existe con el tratamiento de datos, ¿no? Y aquí no estoy hablando de datos de salud y datos genéticos, sino de los datos en general, es que en principio, si nosotros tenemos los datos recogidos para una finalidad y los queremos utilizar para otra, pues en principio no se puede, salvo que nosotros consideremos que el tratamiento puede ser compatible. Si los datos los vamos a utilizar para fines científicos, como os he dicho, es decir, para fines de investigación y demás, fines de archivo, la compatibilidad viene de suyo. Es decir, en principio vamos a considerar que esa compatibilidad existe. Si nos utilizan para esto, el Reglamento General de Protección de Datos introduce lo que llamamos un test de compatibilidad. Entonces, esto es una cosa que, bueno, que en principio veréis hacerlo, ¿no? en según qué ámbitos, pero no tienen mucho que ver con lo que es la investigación científica, porque yo os digo que viene de suyo. En cualquier caso, lo he puesto por si alguien tiene cierta curiosidad. Es verdad que subsidiariamente hay algunos, ¿no? Puede resultar que algún comité lo esté utilizando, ¿no? Para ver este tipo de cosas, ¿no? Si un tratamiento puede ser compatible con otro. Yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo que os explicaré después, pero en principio el test de compatibilidad en sí, que figura en el artículo 6.4 del reglamento, viene a decir bueno, que aquí de lo que se trata es de tener en cuenta como factores pues, la relación entre los fines, el contexto, la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los interesados o la existencia de garantías adecuadas, ¿no? Esto es lo que se suele tener, pero ya os digo que yo no le veo mucha aplicación en el ámbito de la investigación, por lo que os he estado explicando, ¿no? ¿Qué es esto? Como ya os he mostrado antes y reitero, el artículo 5.2b del reglamento viene a restringir esto de la limitación, ¿no? En el uso de los datos, diciendo que un tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica, histórica o fines estadísticos no se considera en ningún caso incompatible con los fines iniciales. Esta cláusula es interesantísima, es muy importante, causa, me atrevería a decir, cierta inquietud normalmente porque hay muchas personas que vienen a decir, pero es que esto da carta blanca, utilizar los datos para lo que quieras. Bueno, pues en principio no hay por qué tener todos estos problemas, ¿no? O sea, lo que uno tiene que pensar es que el reglamento efectivamente permite utilizar datos para estos fines. Lo único que ocurre es que a cambio va a exigir que se introduzcan pues, una serie de garantías y demás, ¿no? O sea, que no hay que temer demasiado al uso de los datos. Yo creo que es un auténtico error de principio pensar que los datos son sagrados y es algo que sobre todo hay que proteger. No es cierto. Hay que protegerlos, pero de una manera que sea compatible con lo que es la obtención del valor de esos datos, ¿no? Entonces, el reglamento lo dice claro. En principio, si se usan para fines científicos, son compatibles. No obstante, hay que tener siempre presente lo que ya os he dicho, que el artículo 9.4 pues establece una restricción sobre esto, ¿no? Una restricción que no es directa, pero sí es indirecta y tiene muchísimo peso, que viene a decir que, mira, los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales para el tratamiento de los datos, inclusive limitaciones con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud. Por tanto, cuando estemos con estos datos, los Estados miembros pueden introducir restricciones y tenemos que ir a lo que dice la legislación nacional. Ya os voy a explicar. En cualquier caso, me permitiréis también que os comente otra cosa que no se suele tener muy a menudo en cuenta, pero que en mi mente está bastante clara. A ver, los datos, cualquier tipo de datos de salud, por ejemplo, se definen no tanto por lo que podríamos llamar la naturaleza del dato, ¿no? ¿Qué es este dato?, sino por el fin, la finalidad del tratamiento que se va a dar a ese dato. Os voy a poner un ejemplo bastante simple. Un código postal, en principio, no parece un dato de salud. En principio no lo parece, ¿no? Pero en la práctica puede ser perfectamente considerado como un dato de salud si se utiliza en determinados contextos. Por ejemplo, si para lo que vamos a utilizar el dato del código postal es para saber cuál es la esperanza de vida de una persona, ¿no? En términos de, o si va a enfermar más o menos, ¿no? En términos de una póliza
de seguro de enfermedad o de vida, yo entiendo que sí se puede considerar un dato de salud porque lo estamos utilizando para saber cómo va a ser tu salud, con lo cual en principio se podría considerar un dato de salud en ese contexto. Evidentemente, en otros contextos no lo va a ser, pero yo creo que no se puede caracterizar el dato fuera del contexto. El contexto es muy importante para saber qué tipo de datos estamos manejando. Y creo, y también os voy a decir otra cosa que suena a herejía, y esto ya es más discutible, que en el caso de los datos, lo importante no es tanto de dónde proceden los datos como sobre quién transmiten información esos datos. Esto quiere decir, por ejemplo, que imaginaos, ¿no?, el caso típico de que nosotros tenemos una muestra biológica. Una muestra biológica procede de un sujeto fuente. Y como tal muestra, entiendo que cualquier utilización que se le quiera dar, de acuerdo con la ley de investigación biomédica y todas estas, va a depender de la voluntad del sujeto fuente del que se ha extraído la muestra, ¿no? Eso es muy importante. Pero la muestra, una vez que se empiezan a extraer datos y tenemos datos genéticos, por ejemplo, pues vamos a tener datos que no solo van a dar información sobre el sujeto fuente, sino que van a dar información sobre otras personas que están relacionadas genéticamente con él o con ella. Desde mi punto de vista y desde el momento en el que esos datos dan información sobre terceras personas, se podrían considerar datos personales de esos terceros, con lo que en principio entrarían en juego sus derechos y habría que hacer un balance entre los derechos de unos y otros, teniendo en cuenta, por ejemplo, también cosas como la necesidad del secreto, ¿no?, en la relación asistencial y todo este tipo de cosas. Pero al menos me permito apuntaros que desde un punto de vista teórico no es necesariamente cierto que los datos genéticos o de salud sean exclusivamente de una persona, sino que desde mi punto de vista pueden ser de varias personas, ¿no?, lo cual complica un poco las cosas en términos del reglamento. Bueno, y dicho todo esto, voy a intentar explicaros lo que dice nuestra querida norma sobre el tratamiento de unos datos específicos, que es donde acota el reglamento, y es lo que se refiere a los tratamientos de datos genéticos y de salud. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos una relación compleja. Tenemos un ordenamiento nacional que es extraordinariamente fragmentado porque, pues, para empezar, traza divisiones de lo que son las muestras biológicas y lo que son los datos, ¿no?, que incluye muchas previsiones en normas como la Ley de Investigación Biomédica y demás, pero que, en general, yo creo que no es erróneo decir que viene a resultar reflejada sobre todo en la disposición adicional 17 de la Ley General de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Entonces, en principio, en esta norma lo que se ve es que hay una serie de circunstancias que van a habilitar el tratamiento de estos datos de categorías especiales, datos de salud y datos genéticos, ¿no? Y va a dar tres formas en las que vamos a poder utilizar estos datos. En primer lugar, el consentimiento del interesado para el uso de datos para un fin específico. Entonces, claro, si tú tienes un dato y lo vas a utilizar para el fin que te ha autorizado, ¿no?, el interesado, pues ya tienes perfectamente una base de legitimación, no tienes ningún problema, ya puedes utilizar ese dato, ¿no? En segundo lugar está el consentimiento para finalidades afines, es decir, no va a ser la misma finalidad para la que te ha permitido el consentimiento, pero bueno, se supone que es muy parecida, que estás en un área que es cercana. Y en tercer lugar está lo que llamamos el uso secundario de datos pseudonimizados para fines de investigación, que es la letra D. La letra, en principio, ¿no?, el consentimiento para un uso previsto no ofrece mayores dudas ni dificultades. Una persona te da un consentimiento y lo único que se trata en esos casos es de asegurarse de que el consentimiento ha sido efectivamente obtenido de manera informada y libre, es decir, que se le ha dado la información necesaria a la persona para informar tanto de la política de privacidad que tiene en general, ¿no?, la institución que va a realizar el tratamiento, como también de sus derechos específicamente, ¿no?, para cada caso. No basta referirse a la política de privacidad, sino que hay que informarle de los derechos. Habrá que asegurarse también de si estamos ante una persona que tiene la mayoría de edad, ¿no?, para consentir todo ese tratamiento de datos, que en general el consentimiento para tratamiento de datos en general es mayor de 14 años, ¿no? Si es mayor de 14 años, tienen que ser, es el mismo o lo puede dar el mismo, con algunas excepciones puntuales. Si es menor, tienen que ser sus representantes, pero a partir de cierta edad y cierta madurez ya puede entrar en ello y tal. Yo en conjunto diría que es una muy mala idea tratar datos
de un menor que no tiene ningún o que manifiesta claramente su oposición, a pesar de que sus representantes legales puedan decir lo contrario, salvo, por ejemplo, en casos de un interés vital en los que ni siquiera es necesario el consentimiento. Ahí tú vas a interés vital y tienes otra base de legitimación, ¿no? Para según qué cosas. Y luego tenemos, entonces, la idea esta de que ya si hay un consentimiento podemos utilizarlo, pero tenemos más dificultades con las otras dos, ¿no? Que es uno, el de las finalidades afines, ¿no? En principio, lo que se pide aquí es que la finalidad tiene que ser lícita y que lo va a ser cuando se utilicen para finalidades o áreas relacionadas. Claro, esto no está del todo claro y deja un espacio para la duda, ¿no? Los ejemplos que se ponen, a veces, ¿no? Los podéis encontrar en documentos del grupo de trabajo del artículo 27 o de lo que ahora se llama el EDPB. Esto, para los que no lo sepáis, hay un tema muy interesante sobre el reglamento, que es que el reglamento sí que fijó que hubiera una serie de organismos que pudieran interpretar, que es lo que dice el propio reglamento. Entonces, nosotros tenemos lo que es el European Data Protection Board, ¿no? Que es un organismo muy interesante, que es el que va a decirnos más o menos qué interpretaciones son razonables sobre todo esto. Entonces, lo que nosotros sabemos ahora mismo es que si, por ejemplo, ¿no? Uno quiere hacer una investigación sobre un tipo concreto de cáncer, ¿no? Y tiene unos datos que en principio se autorizó o que el interesado dio su consentimiento para que se utilizaran para otro tipo de cáncer, bueno, pues en principio se podrían utilizar. No se permiten en general lo que se llaman los consentimientos amplios o consentimientos en blanco. Eso hay que intentar evitarlo. O sea, tú no deberías decirle a una persona que te dé un consentimiento que marque en general su conformidad con el uso de datos para cualquier tipo de investigación. Eso es algo que en principio hay que evitar. Pero sí que se puede intentar que los consentimientos no vayan referidos a un tipo, línea específica de investigación concreta, sino que sean un poco más amplios que todo esto. Si no es así, a pesar de eso, se pueden utilizar sobre la letra, partiendo de la letra C, para finalidades que estén relacionadas con ellas. Eso sí, cuando vayamos a utilizar estos datos, ¿no? para finalidades afines, ¿no? Que es un consentimiento que ya no está estrictamente ligado al original o se sale un poco de lo que había, tiene que haber unas garantías. ¿Cuáles son esas garantías que se exigen? Pues se nos van a exigir, primero, publicar la información en un lugar fácilmente accesible de la página web corporativa del centro donde se realice la investigación y notificar la existencia de esta información, es decir, de la que hemos puesto en la página web, por medios electrónicos a los afectados. Si no tienen medios para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión en otro formato, ¿vale? Y luego está, como requisito, la intervención de un comité de ética de investigación que ha de producir un informe previo favorable. Esto, en principio, lo veremos, ¿no? Que también sucede cuando vamos a hacer un uso secundario de datos, ¿no? Nuestra normativa suele prever que en estas circunstancias intervengan siempre los comités. La intervención de los comités a mí me parece que es algo muy razonable, pero yo creo que no debería verse tanto como una garantía más, sino más bien como una forma de asegurarnos de que efectivamente se va a velar por los intereses de las personas que participan en esta investigación. ¿Qué significa esto, por tanto? Pues esto significa que lo que van a hacer esos comités es, por ejemplo, en este caso, verificar que efectivamente las áreas son afines o se pueden considerar como tales o que de verdad se va a publicar la información y que se va a proveer a los afectados de noticia de esa publicación, por ejemplo, ¿no? Son algunas de las cosas que tendría que verificar ese comité. Es verdad, es otra de las cosas complicadas, que nuestra normativa no suele especificar exactamente qué es lo que tienen que hacer los comités. Hay algunas guías, como la que ha elaborado el Instituto de Salud Carlos III, que dicen algunas cosas, pero no tenemos una delimitación exacta, ¿no? De qué debe hacer los comités en cada sitio, lo que yo creo que sí es problemático, la verdad. Me hubiera gustado que se especificara mejor, ¿no? Qué tienen que hacer. Bueno, tenemos en tercer lugar otra forma de utilización de los datos que alguno de vosotros supongo que lo hace, que los utiliza y que tiene que ver con la letra D de la disposición adicional 17ª, ¿no? Que es el uso de datos sin consentimiento, ¿no? El uso de datos con fines de investigación en salud y en particular biomédica, ¿no?
Aquí lo más típico, por ejemplo, son datos que están en historias clínicas que se obtuvieron con fines asistenciales y los queremos utilizar para investigación. Pues bien, en principio esto es posible, pero nuestra norma pone algunos requisitos, ¿no? Unos requisitos interesantes. El principal de ellos es que se va a tener que pseudonimizar esos datos. Entonces, ¿qué va a significar pseudonimizar los datos? Pues como supongo que la mayoría de vosotros sabréis, vamos a realizar una separación entre el dato y la persona de la que proceden o a la que se refieren, ¿no? De tal manera que no se puede identificar sin ese código intermedio que es el que enlaza unos con otros. Entonces, en principio, para que la pseudonimización esté bien hecha, es necesario además una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la pseudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación, es decir, los códigos normalmente. Con lo que, si muy a menudo se pregunta, ¿no?, si puede ser uno de los miembros del equipo de investigador el que realice esta separación. Pues hombre, yo creo que no, tiene que haber esta separación. Ya sé que esto crea muchísimos problemas, pero lo que no podemos hacer es saltarnos lo que dice la norma de por sí. La norma dice que hay que haber una separación técnica y funcional entre los dos, ¿no? Y en segundo lugar, lo que dice la norma es que los datos pseudonimizados en general no van a ser accesibles al equipo de investigación. O sea, no se puede acceder a ellos, ¿no? Salvo que exista un compromiso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad de reidentificación y que se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el acceso de terceros no autorizados. O sea que para que nosotros realmente podamos operar con ellos hace falta ese compromiso de confidencialidad y hace falta también que se adopten medidas de seguridad específicas para evitar esto. Y habrá que demostrar aquí al comité de ética que va a intervenir que esto lo estamos haciendo y que se está haciendo bien, ¿no? O sea que es otra de las cosas que es importante e interesante que las hagamos. Luego, a su vez, hay otros usos posibles de datos que la disposición adicional 17ª también prevé, ¿no? Que es, por ejemplo, que se pueden llevar estudios científicos sin consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para salud pública. Entonces, aquí hay una serie de condiciones que son las que expresan las letras F y G de la disposición adicional 17ª. No voy a entrar ahora porque sería un poco largo y es un tanto reiterativo, ¿no? Con mucho lo que he dicho antes, lo podéis ver, no es complejo, ¿no? Pero en general sí que conviene saber que se pueden realizar también estos tipos de estudios sin consentimiento en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública. Ejemplo palmario, lo que hemos vivido con la pandemia del COVID. No era necesario tener consentimiento de los afectados porque se podía llevar a cabo por parte de las autoridades sanitarias e instituciones públicas estudios de este tipo sobre esta base, ¿no? Sobre esta base que tendría que ver con un interés público en la dinámica del reglamento. Y voy a acabar lo que es la exposición en sí, esta última parte, ¿no? Estos 10 minutos un poco largos, hablando a su vez de la otra perspectiva, ¿no? Porque hasta ahora yo he hablado sobre todo desde la perspectiva del investigador. Y ahora voy a hablar desde la perspectiva del sujeto, ¿no? del interesado que presta los datos y que tiene una serie de derechos. Yo que hablo desde su perspectiva, pero hay que entender muy bien que incluso siendo investigador es muy importante tener presente que existen estos derechos para que nosotros podamos ya introducir las medidas, el tipo de diseño de toda la investigación que nos permita responder a estos derechos y que no nos vaya a causar serios problemas, ¿no? Si alguno de los interesados desea ejercer esos derechos. Entonces, estos derechos, los tenéis aquí, básicamente son el derecho a la información, el derecho a la limitación de tratamiento, el derecho a la oposición, el derecho de acceso, el derecho a la rectificación, el derecho a la portabilidad, el derecho a la supresión de los datos y el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, lo que incluye elaboración de perfiles. Es importante que tengáis presente que no todos los derechos aplican en todos los casos, sino que, dependiendo de cuál sea la base de legitimación que hayamos elegido, habrá algunos derechos que sean aplicables y otros que no lo sean. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Este cuadro se esquematiza un poco la relación de las dos cosas. Por cierto, es interesante también que tengáis presente, no lo he dicho antes, pero es importante, que no tiene por qué haber una única base de legitimación de tratamiento en un tratamiento de datos. Podéis introducir dos. Por ejemplo, podéis decir que estos datos se están tratando sobre la base del interés público y el consentimiento del interesado. Esto se puede hacer, no plantea problemas.
Lo que sí va a ocurrir es que si vosotros estáis utilizando dos bases de legitimación, pues algunos derechos que no nos rigen en el caso del consentimiento, sí que van a regir en el caso de que la legitimación sea el interés público. Sí que va a suceder, por ejemplo, ¿no? Si alguna vez me lo han preguntado, ¿y qué ocurre si una persona, ¿no? Si el interesado te retira el consentimiento cuando tú estás ahí cuando tú tienes otra base de legitimación, que es el interés público? Bueno, pues en principio se puede seguir el tratamiento sobre la base de interés público, pero la persona va a tener un derecho de oposición, con lo que habrá que ver si realmente ese derecho de oposición es más importante que el interés público, ¿no? Que se hay allí. Y entonces una de las cosas que dice el artículo 21, por ejemplo, es que tú vas a poder seguir con tu investigación siempre que demuestres que efectivamente eso es muy importante, tu investigación, y que la utilización de esos datos es fundamental para el buen desarrollo de la investigación, ¿no? Con lo cual ya se complican las cosas, pero no es del todo imposible. Pero bueno, tenéis que tener presente que estas cosas están ahí, ¿no? Y están presentes, y que no todos los derechos tienen que ver con todas las bases de legitimación. Entonces, os voy a decir alguna breve caracterización de lo que son estos derechos para que más o menos lo tengáis en mente. Quizás las cosas que merece más la pena saber cuando estáis diseñando toda vuestro sistema de tratamiento de datos. Vamos a ver, el primero y fundamental es el derecho a la información. Esto, a mí, yo es que no me suelo cansar de decirlo. Muchos de los problemas suelen venir de que la información no está bien, o sea, que no se ha planteado bien la información al interesado, y entonces vamos a obtener unos datos en principio, pero luego el interesado va a cambiar de opinión, pues porque no va a sentir que no había entendido bien o que no se le había informado bien. Pero que es muy importante que se informe al interesado del tratamiento de los datos. Si se van a producir tratamientos diferentes, si va a haber cesiones a terceros, si se van a producir circunstancias de este tipo, hay que informar puntualmente al interesado de que esto está ocurriendo. Con lo cual es muy importante esta parte. La información tiene que ser información que sea comprensible para la persona en cuestión. Tenéis que tener presente que en muchos casos pues las personas no están en las circunstancias óptimas, ¿no? Para entender una información. Bueno, pues hay que hacer todo lo posible para adecuarse a las circunstancias personales de cada uno, ¿no? En eso consiste. Hay veces en las que se plantean hojas de información. Esto está muy bien, pero las personas, tenéis que pensar que hay veces que las personas tienen dificultades de lectura. Pues hombre, las hojas de información están bien, pero es necesario que haya una persona que esté a disposición para aclarar dudas o para explicárselo a quien lo necesite. No basta esto tan simple de te doy una hoja y tal, ¿no? Y fírmame el consentimiento que lo tienes al lado, ¿no? Esto en realidad es un problema de perversión de la idea del consentimiento, ¿no? En segundo lugar, tenemos el derecho de acceso. El derecho de acceso lo que viene a decir es que cualquier persona, cualquier interesado, tiene ese derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen. Y en tal caso, derecho de acceso a esos datos personales. O sea, va a poder acceder y ver qué datos son los que se están tratando. Esto es muy interesante también porque el derecho de acceso es el que va a abrir las puertas a otros derechos como el derecho, por ejemplo, de portabilidad de los datos. No es difícil que se lleve sus datos si no puede acceder a ellos. Y desde luego va a tener mucho que ver con el de rectificación. Para que te puedas rectificar tus datos tienes que poder acceder a estos datos. Por lo que, en principio, tenéis que tener siempre presente que una persona te puede pedir el acceso a esos datos. Luego hablaré de limitaciones que se pueden poner a estas cosas, ¿no? Que sea de manera breve para entender bueno, que tampoco es que esto signifique que alguien pueda estar permanentemente pidiéndonos, ¿no? Un acceso a sus datos. Luego está el derecho a rectificación del que os he hablado, que es que si un interesado piensa que hay unos datos suyos que no están bien o que son incompletos, pues en principio el interesado tiene derecho a que se completen o se rectifiquen, además en un plazo muy rápido, ¿no? Que normalmente suele ser un mes. Con lo que esta es otra de las cosas que pueden suceder, que se os pida una rectificación de datos personales. En algunos casos sucederá que vosotros creéis que no, que los datos están bien. Si lo justificáis y lo decís así, no tiene por qué triunfar el derecho de rectificación de un interesado. Sobre todo cuando esos datos son datos que le pueden convenir, ¿no? Que estén de otra forma por algún motivo concreto, que se pueda hasta desconfiar de lo que te está diciendo. Luego está lo que se llama el derecho de supresión, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el derecho de supresión, en principio, pues implica una cosa, ¿no? Que es que el interesado tiene derecho a obtener sin dilación del responsable del tratamiento la supresión de datos personales que le conciernan. Y en principio hay que suprimir esos datos cuando ocurre alguna de las circunstancias, ¿no? Que cita
el artículo correspondiente, que viene a decir, mira, pues que los datos no sean necesarios en relación con los fines, en principio es obvio que se pueden y se deben suprimir, que se retira el consentimiento y no hay otro fundamento jurídico que permita ese tratamiento de los datos, que se oponga por su derecho de oposición y no haya otros motivos, Entonces, aquí en principio, claro, pues hay que suprimir los datos, que hayan sido tratados ilícitamente los datos, claro, si no hay base de legitimación del tratamiento, es que no los podías tratar originalmente, o que deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal, que también puede suceder. Entonces, en principio, lo que sí se dice aquí es que este derecho, como os he comentado, no se ejerce cuando el tratamiento sea necesario con fines de investigación científica, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1, es decir, el derecho de supresión, el derecho al olvido, pudiera hacer imposible o obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento. Esto es importante tenerlo presente. Luego tenemos el derecho a la limitación del tratamiento. ¿Esto simplemente qué significa? Bueno, que cuando hay una serie de condiciones, que básicamente son los que os he comentado antes, ¿no? Un interesado tiene derecho a deciros, oye, de momento para con el tratamiento. No es exactamente una supresión del dato, no se está pidiendo esto. Lo que se está diciendo es, mira, vamos a esperar un poco para averiguar un poquito más lo que está sucediendo y veremos a ver qué ocurre más tarde. En principio, limitación del tratamiento es algo más suave que los derechos de supresión de datos, ¿no? Luego tenemos el derecho de portabilidad. El derecho de portabilidad es un derecho que introdujo el Reglamento General de Protección de Datos. Este es muy nuevo y lo que viene a decir es que, en principio, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado un responsable del tratamiento en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado cuando el tratamiento se base en consentimiento o en un contrato o se realice por medios automatizados. Por lo que, en principio, el derecho de portabilidad lo que significa es que vosotros tenéis que darle sus datos a esta persona que está ahí, ¿no? Entonces, en principio, aquí no hay no tiene mayor dificultad, simplemente es que hay que transmitirle esos datos, ¿no? Sí que es verdad que no tenemos por qué transmitir todos los datos. Por ejemplo, los datos inferidos no hay por qué transmitirlos. No hay un derecho de portabilidad sobre datos inferidos. Datos inferidos son los que vosotros habéis creado a partir de lo que el interesado os ha transmitido. Pero ahí hay una cuestión de propiedad intelectual que hace que prevalezca la propiedad intelectual de la persona responsable del tratamiento sobre los derechos de la persona en cuestión, con lo que portabilidad no se aplica a esos datos concretos, ¿no? Que puede tener su interés. Y luego tenemos perdón un momento que esto no sé por qué. Vale, sí. El derecho de oposición, que bueno, esto significa simplemente que en principio el interesado puede oponerse, en principio, ¿no? a que se traten sus datos cuando nosotros estamos utilizando bases muy específicas, que son los de interés público e interés legítimo, ¿no? Aquí, claro, aquí la cuestión es que nosotros estamos utilizando esos datos sin que medie consentimiento, porque en principio el derecho de oposición es algo bastante parecido, es algo que se crea para que sea posible, bueno, que la persona se diga, oiga, no, que yo no quiero que se traten mis datos, aunque sea sobre estas otras bases de tratamiento. Entonces, en principio, el responsable tiene que dejar de tratarlos, salvo a su vez, de nuevo, que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento, que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o defensa de reclamaciones, ¿no? En principio, el artículo 21.6 dice que cuando son fines de investigación científica, por ejemplo, ¿no? Solo podrá limitarse, en principio, ese tratamiento cuando sea necesario, solo podrá limitarse el derecho cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público. Entonces, y ya estoy acabando, lo que nosotros tenemos que tener bastante presente es que, en general, esta cláusula tan bonita del artículo 89.2 nos va a permitir que introduzcamos restricciones en varios derechos, ¿no? Como el derecho de acceso, rectificación, limitación y oposición, más allá de lo que los propios derechos dicen. Tomando en general la filosofía que hay detrás de todo esto, lo que viene a decir el reglamento es que muchas veces se van a poder limitar los derechos de los interesados siempre que se cumplan una serie de condiciones, como por ejemplo que realmente sea necesario para desarrollar la investigación, porque si posibilitáramos esos derechos, pues el logro de los fines científicos sería imposible o quedaría gravemente obstaculizado. Y
cuando además se introduzcan una serie de garantías, ¿no? Que normalmente suelen ser garantías de pseudonimización, por ejemplo, ¿no? Garantías que tienen que ver con la confidencialidad, bueno, con otras muchas cosas. Pero la filosofía que hay detrás de esto es que ni siquiera los derechos son absolutos, sino que puede haber limitaciones cuando tenga un sentido. Y lo último que os voy a decir, que tenéis que tener presente más o menos, ¿no? Cuando os hablen de derechos y de ejercicio de los derechos, son cosas como que, primero, su ejercicio debe de ser gratuito, no se puede cobrar, o no se puede introducir tasas y cánones a las personas, ¿no? Aunque sí que hay excepciones. Sí que se puede traducir una pequeña tasa, un canon, que tenga que ver con los costes administrativos soportados, ¿no? Por ejemplo, si vosotros tenéis que hacer, yo que sé, un montón de fotocopias, si tenéis que hacer una transformación o lo vais a dar de alguna manera en un USB o no sé qué haréis, ahí se puede cobrar un cierto canon, ¿no? Sí, esto cuando es repetitivo, no siempre, pero sí cuando es repetitivo o es infundado, podéis cobrar un canon. Claro, es el típico caso de la persona que os está pidiendo esto, pues yo qué sé, pues cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Os está pidiendo otra vez esto. Bueno, parece que es reiterativo y se puede cobrar. También te puedes negar a actuar, en según qué condiciones, si es manifiestamente infundado, ¿no? O excesivo en el sentido de que te lo está pidiendo, por ejemplo, todas las semanas. Es un momento que esto no tiene ningún sentido, ¿no? En principio, lo que haría una persona si os negáis sería acudir a vuestro delegado de protección de datos y poner una reclamación. Y el delegado de protección de datos, pues en una situación como esta, muy probablemente le dirá, mire, lo siento mucho, pero esto es infundado, y usted lo que puede hacer es ir a la Autoridad Nacional, a la Agencia Española de Protección de Datos y comentarlo. Y, bueno, pues a ver qué le dice la agencia. Luego, las solicitudes se responden en un mes. Aunque si es complejo o si hay muchas, se puede prorrogar el plazo 2 meses más. Si es el caso, hay que informar. Tenéis que decir lo que se va a demorar. El responsable del tratamiento siempre, vosotros, ¿no? O el responsable de vuestra institución, va a tener que informar sobre los medios para ejercer los derechos, que deben de ser accesibles. Y no se puede denegar por el motivo de que optes por otro medio. Es decir, si te da una solicitud por medios electrónicos, lo facilita si es posible. Pero si te pide otros medios, pues hay que hacerlo otros medios. Si no dais curso a la solicitud, tenéis que informar de las razones de no actuación y la posibilidad de reclamar frente a eso. El interesado puede ejercer los derechos directamente o por medio de un representante legal. Y cabe la posibilidad de que vosotros encarguéis todo esto a la figura de un encargado del tratamiento de datos, que a veces se utiliza. Yo no he hablado antes, pero supongo que los que estáis en investigación sabéis que a veces se piden determinadas tareas, como por ejemplo la pseudonimización en sí, a un tercero, ¿no? Que es el que actúa como encargado. Es decir, es un técnico que siguiendo vuestras instrucciones va a hacer las cosas. Pues muy bien. En todos estos casos es perfectamente posible que sea un encargador que atienda a estas solicitudes y no vosotros. Es muy importante y esto es lo último que digo. Si trabajáis con un encargado, si hacéis selecciones de datos, si hay cualquiera de este tipo de cosas, es muy importante que si, por ejemplo, solicitan a vosotros que haya una rectificación de un dato, que haya una objeción, que haya una limitación al tratamiento, transmitáis eso a esos terceros, a esas terceras personas, porque ellos van a tener que hacer lo mismo que habéis hecho vosotros. ¿Entendido? Y creo que con esto prácticamente ya os he aburrido lo suficiente y quedo a vuestra disposición, como os digo, para ver si hay alguna pregunta ahora sobre la marcha o si no ya os digo que me las podéis transmitir vía correo electrónico. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido interesante, bueno, o al menos que haya resuelto algunas dudas. Y Ainhoa, entonces te dejo a ti a los mandos ahora. Muchísimas gracias. Voy a salir de la pantalla. Sí. En principio. Íñigo, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante la charla, de verdad. Y yo creo que es un muy buen indicador de lo interesante que ha sido, que se ha quedado todo el mundo aquí conectado. O sea, que esa es una buena señal. Se me ha olvidado comentar antes, y nos han hecho varias preguntas sobre este tema, que la charla ha sido grabada y que la vamos a colgar y la difundiremos en redes sociales. Y bueno, yo te he entendido, Íñigo, que tú amablemente nos vas a ceder la presentación, ¿verdad? Sí, sí, por puntualizar, sí, porque hay veces que en casa de herrero, cuchara de palo, que se suele decir, ¿no? Sí es verdad que en principio lo que vamos a grabar y colgar es sobre todo lo que tiene que ver conmigo y con Ainhoa, ¿verdad? Que somos los que estamos dando ahora mismo nuestros datos personales, ¿no? Pero sí que tiene un sentido comentar que, bueno, las preguntas en principio se van a transmitir aquí las va a comentar ahora Ainhoa. Bueno, en principio ya lo ha dicho, me imagino, ¿no? Que a todos nos ha dicho que se iba a grabar y demás. Lo vamos a colgar a través de Ikerbase
y lo vamos a colgar también en la página web del proyecto Panelfit, que es el proyecto en el que en principio participo y que se dedica a datos personales y que es el que en principio está de alguna manera, ¿no?, cooperando con Iker. Así que lo colgaremos en los dos sitios, ¿vale? Eso. Y la Vale. presentación estará a vuestra disposición, sí. Eso es, tenemos, como os he dicho, como 10 minutillos para preguntas. Si tenéis alguna, por favor, lo ponéis en el apartado de preguntas y respuestas. Y mientras tanto, te voy a empezar a hacer una pregunta, Íñigo. Bueno, Sí. te agradecen, comentan que es muy interesante y aquí llega una cuestión práctica. ¿Qué debemos hacer si en una base de datos supuestamente anonimizada por el cliente nos encontramos con datos personales? ¿Borrarlos? ¿Anonimizarlos? ¿Reportarlo al cliente? ¿Algo más? Bueno, pues es muy buena pregunta porque es verdad que muchas veces se producen estas confusiones. Vamos a ver. Si tú tienes una base de datos, ¿no?, en la que descubres esto, realmente tienes datos personales en tu base de datos. Entonces, esto es muy curioso porque si tú, por ejemplo, ¿no?, procedes a anonimizarlos bien, a borrarlos o a lo que sea, ya estás haciendo un tratamiento de datos personales. Entonces, vas a necesitar una base de legitimación para ese tratamiento y tendrás que ver cuál de ellas es la que es más razonable. Desde luego, parece que tiene todo el sentido que informes a la persona de que vas a realizar ese tratamiento. Informar es necesario. Es verdad que muchas veces se nos olvida, y fíjate, esto es una cosa muy curiosa, que anonimizar de por sí es un tratamiento. Mucha gente a mí me dice, pero hombre, ¿yo por qué necesito una base de legitimación si lo que estoy haciendo precisamente es destruir el dato personal? Ya claro, pero es que esa destrucción es ya de por sí un tratamiento, por lo que vais a necesitar las dos cosas, informar a la persona y tener una base de legitimación que os permita hacerlo. No tiene por qué ser el consentimiento, como he explicado antes. Y luego también es lo de siempre, la información, informar a una persona. A ver, no estamos locos y el reglamento no pide que hagamos cosas verdaderamente imposibles a la hora de informar a una persona. Lo que uno tiene que hacer es todo lo posible para que se pueda contactar a esa persona e informarle del tratamiento. Si luego se ve que es imposible, que estás haciendo lo que puedes, tampoco hay que volverse locos, ¿no?, con este tipo de cosas. Pero sí que por lo menos lo que a ti te va a exigir cualquier persona que supervise tu investigación es que des fe de que te has dado cuenta de que eso era así, que a partir de ahí has intentado informar a la persona en cuestión y que por lo menos, has buscado una base de datos, una base de legitimación que te permita hacer el tratamiento del que se trate. Ten en cuenta que el mero hecho, hagas lo que hagas, va a ser un tratamiento. ¿Por qué? O los vas a anonimizar y es un tratamiento, o los vas a conservar teniéndolos como estás y conservar también es un tratamiento. O sea, que es que pase lo que pase, va a ser eso. O sea, que a partir de ese momento, lo más lógico, lo que yo haría, buscar una buena base de legitimación, informar a la persona en cuestión, hablar con el delegado de protección de datos de la institución de la que se trate y decir, oye, que me he encontrado con esto, tengo un montón de datos personales, no era consciente, pensaba que era una base de datos anonimizada, pero resulta que no es así. Y ver qué soluciones os ofrecen. Pero yo creo que la suya en esos casos es empezar entonces ya a documentar muy bien todos los tratamientos, a que se vea muy bien qué es lo que habéis estado haciendo y seguir esos pasos que os he dicho para evitar cualquier tipo de problemas. Pues bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Y no tenemos más preguntas, Íñigo. Parece que todo el mundo lo tiene clarísimo. Vamos en tiempo, lo que es fantástico. Pues me alegro muchísimo. En todo caso, reitero que si surgen dudas, cualquier cosa, en otro momento yo quedo a disposición. Luego igual me arrepiento de esto, ¿no?, porque esto suele suceder, pero sí que en principio yo estaré encantado de responder a otras a través de correo electrónico o de otros medios, ¿no? Podemos. Vale. Y bueno, te reitero otra vez que muchísimas gracias. Están llegando un montón de mensajes también agradeciéndotelo y agradeciéndote la charla y felicitándote. Y si te parece, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todo el mundo, a ti y a todo el mundo que ha estado aquí atento. Pues muchísimas gracias a todos. Es que ricasco. Sí, un abrazo, Agur.